Hola, buenos días. Yo soy Marisol Valerio Solano y mi equipo y yo les vamos a hablar sobre la mandíbula y algunas otras partes de ella. Histología de la mandíbula. Está cubierta por tejido óseo compacto en la corteza externa que brinda resistencia. Tiene tejido óseo esponjoso en el interior, donde aloja la médula ósea, y el periósteo recubre la superficie externa con vasos y nervios. Músculos relacionados. Elevadores como mesetero, pterigoideo medial y temporal, depresores digástrico, miloideo, geniedeo y otros como el pterigoideo lateral que protuya la mandíbula. Articulación. La mandíbula se une al cráneo mediante la articulación temporomandibular, ATM, una articulación sinovial tipo bicondílea entre el cóndilo mandibular y la fosa mandibular del temporal, con un disco articular que permite movimientos de apertura y cierre, protusión y retrusión y lateralidad. Cuerpo de la mandíbula. La mandíbula es el único hueso móvil del cráneo y forma la parte inferior de la cara. Su porción más importante es el cuerpo mandibular, de forma arqueada y alargada, como una herradura, que sostiene los dientes inferiores y da soporte estructural a la cavidad oral. La anatomía del cuerpo de la mandíbula se divide en cara anterior, que presenta la sínfisis mentoniana en la línea media, el tubérculo y protuberancia mentoniana, o sea, la barbilla, y los foramenes mentonianos por donde emergen nervios y vasos. La cara posterior, donde alberga las espinas mentonianas, que es la inserción de músculos de lengua y suelo de boca, las fosas digástricas y miloideas. El borde superior, donde contienen los alvéolos dentarios para los dientes inferiores, y el borde inferior, que es liso y en él se insertan músculos como el digástrico. También la fisiología, donde este se divide en masticación, que soporta los dientes inferiores permitiendo la trituración de alimentos. La fonación, que sabemos que contribuye a la articulación de sonidos, y la estética y soporte facial, que da forma al tercio inferior de la cara. Por último, también como protección, donde se aloja el nervio alveolar inferior en su conducto. Y ahora les hablaré sobre la articulación temporomandibular. Esta articulación está conformada por dos huesos principales. El hueso temporal, que es una parte del cráneo que tiene una depresión llamada fosa mandibular, que la podemos ver justo en esta imagen. Justo delante de esta fosa hay una protuberancia llamada tubérculo articular, que debería estar por acá. Y el otro hueso que la conforma vendría siendo la mandíbula, en cuya porción superior el cóndilo mandibular se articula con la fosa mandibular del hueso temporal. Ahora yo les voy a mencionar sobre las partes de la articulación, empezando con el disco articular, que lo podemos observar aquí, el cual está entre el cóndilo mandibular y la fosa mandibular. Esta es una estructura de fibrocartílago ovalada y flexible. Este disco actúa como un amortiguador, previniendo el roce directo entre los huesos y distribuyendo las fuerzas masticatorias. Luego, en esta misma imagen, aquí, podemos ver la cápsula articular de la articulación, la cual es una envoltura fibrosa y laxa que rodea completamente la articulación. Esta se inserta superiormente alrededor del hueso temporal y el hueso cigomático. Inferiormente se adhiere al cuello del cóndilo de la mandíbula, justo por debajo de la superficie articular. Y esta está reforzada en su cara lateral por el ligamento temporomandibular. Su principal función es encerrar el disco articular y proteger las estructuras internas de la articulación. La articulación temporomandibular es una articulación sinovial de tipo gínglimo-artrodial o bicondilea, que es esencial para funciones como masticar, hablar y bostezar. Esta se divide en dos compartimentos: el compartimento superior y el compartimento inferior. El compartimento superior permite movimientos de deslizamiento, traslación del cóndilo hacia adelante y hacia atrás, mientras que el compartimento inferior permite movimientos de bisagra, rotación del cóndilo. La articulación temporomandibular se clasifica como sinovial porque contiene líquido sinovial, mismo que lubrica y nutre las superficies articulares. El músculo pterigoideo medial, también conocido como pterigoideo interno, es uno de los principales músculos masticatorios. Tiene forma cuadrada y se localiza en la cara medial de la rama de la mandíbula, bilateralmente, justo por dentro del músculo pterigoideo lateral. Su papel principal es la elevación de la mandíbula, pero también participa en la prostrucción de los movimientos laterales, por lo que resulta esencial para la función masticatoria y para la dinámica mandibular en general.
Estructura y función. Este músculo cumple 3 funciones principales. 1. Prostrucción de la mandíbula. Cuando se contrae bilateralmente junto con el músculo pterigoideo lateral, empuja la mandíbula hacia adelante. 2. Movimiento lateral. La contracción unilateral de pterigoideo medial junto con el pterigoideo lateral del mismo lado produce un desplazamiento de la mandíbula hacia el lado opuesto, facilitando la trituración de los alimentos. Y 3. Elevación mandibular. Trabaja en conjunto con el músculo macetero y el temporal, cerrando la boca y permitiendo la mordida. Una característica relevante es que sus fibras son cortas y con área de sección transversal grande, lo que le da la capacidad de generar una fuerza 1.6 veces mayor que el pterigoideo lateral. El músculo pterigoideo medial se desarrolla, al igual que el resto de los músculos masticatorios, a partir del primer arco branquial o arco mandibular, lo que explica su relación con el nervio trigémino, como nervio motor. La irrigación arterial del pterigoideo medial proviene principalmente de 2 fuentes: arteria maxilar, a través de 2 a 3 ramas pterigoideas que recorren la cara medial del músculo en dirección anterior e inferior, y arteria facial, mediante 3 posibles ramas musculares. 1. Una rama directa de la arteria facial cerca del ángulo mandibular. 2. Una rama de la arteria palatina ascendente que a su vez nace de la facial en la región cervical. O 3. Una rama anterior proveniente de la arteria amigdalina o submentoniana. En algunos casos excepcionales, recibe irrigación de una rama directa de la arteria carótida externa. Está inervado por el nervio pterigoideo medial, que es una rama motora del nervio mandibular, división del trigémino. Este nervio entra por la región superior del borde posterior del músculo. En los casos donde existe un músculo accesorio, este recibe inervación independiente de otra rama del nervio mandibular, que se origina aproximadamente 1 centímetro por debajo del foramen oval. El músculo pterigoideo medial está compuesto por 2 porciones. 1. Porción superficial. Se origina en la tuberosidad del maxilar y en la apófisis piramidal del hueso palatino. Y 2. Porción profunda. Nace en la cara medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoidea del esfenoides. Ambas porciones se dirigen en sentido descendente, lateral y posterior, y se insertan mediante una lámina tendinosa en la superficie medial de la rama y ángulo de la mandíbula, extendiéndose hasta la cercanía del agujero mandibular. Este músculo está separado por el pterigoideo lateral por su porción inferior. Variantes anatómicas. En algunas personas aparece un músculo pterigoideo medial accesorio, de forma triangular y unos 2 centímetros de longitud. Este se origina en el extremo posterior de la lámina pterigoidea lateral, cerca del foramen oval, y se une con las fibras del pterigoideo medial principal. Aunque su función no está claramente establecida, se cree que colabora en la prostrucción y movimientos laterales de la mandíbula, así como en el cierre. En conclusión, el pterigoideo medial es un músculo esencial para la masticación y para la estabilidad mandibular. Sus relaciones anatómicas, irrigación, inervación y posibles variaciones lo convierten en un músculo con gran importancia tanto clínica como quirúrgica en odontología y cirugía maxilofacial. Músculo pterigoideo lateral. El músculo pterigoideo externo, también denominado pterigoideo lateral, es el músculo que posee 2 cabezas de origen, una cabeza superior y una cabeza inferior. La cabeza superior se origina en una zona denominada cresta del ala mayor del hueso llamado esfenoides, así como también se origina en la porción infratemporal del esfenoides. Ese es su vientre superior. El vientre inferior, que algunos autores dicen que es independiente del vientre superior, se origina básicamente de la lámina pterigoidea lateral. Este músculo se dirige hacia atrás, ambas porciones se unen y se insertan como uno solo en lo que es la cápsula de la articulación temporomandibular, que es la articulación que está entre el maxilar inferior y el cóndilo del hueso temporal. Entonces, además de insertarse en la cápsula articular, se inserta en lo que es el cartílago articular y en una fosita que se llama fosita pterigoidea, que tiene una porción condilar del maxilar inferior. Por lo tanto, la inervación de este también va a estar dada por el nervio maxilar inferior, que es la tercera rama del nervio trigémino y específicamente una división de su tronco anterior. Su función es ayudar a abrir la boca, todo lo contrario a lo que hace el músculo temporal o el músculo macetero. El pterigoideo lateral actúa binérgicamente con el músculo digástrico anterior para ayudar a abrir la boca,
Además, al echar el cóndilo hacia adelante, causará la protusión o la retracción de lo que es el maxilar inferior, y es lo que hace entonces que cuando cerremos la boca no se vaya la cabeza, el maxilar inferior, más atrás del cóndilo temporal, sino que hace que la articulación se mantenga y gracias a este músculo perigoideo lateral. Hola, mi nombre es Mario Veloz y yo les voy a hablar acerca del músculo macetero, uno de los 4 músculos que conforman a los músculos de la masticación, que se encuentra en la parte lateral de la cara, justo por delante del oído. Ahora, el músculo macetero es un músculo grueso y riguroso. Este se origina en los 2/3 del borde inferior del arco cigomático por la cara externa, que vendrían a ser en esta parte, y en su totalidad del borde del arco por la cara interna, que vendría a ser en esta parte. Ahí es donde se origina. Y este mismo se inserta en la amplia zona, en el ángulo de la rama de la mandíbula, que como lo podemos ver sería aquí, no sé si se alcance a ver, ahí es donde se inserta y así se vería con el músculo. Ahora, tiene una estructura que se compone por dos fascículos más bien, la superficial y el profundo. En el superficial las fibras oblicuas lo hacen más voluminoso, y en el profundo las fibras verticales lo hacen más delgado. Cumple funciones principales y secundarias. Su función principal vendría a ser que eleve la mandíbula, misma función que ayuda a cerrar la boca y nos sirve para poder masticar, incluso al hablar, o para poder, si se puede, bostezar. Y la secundaria, que contribuye ligeramente a la protrucción de la mandíbula. Hola, soy Ángel y yo les vengo a hablar sobre el músculo temporal. Este músculo es un tipo de músculo esquelético estriado. Esquelético puesto que, como vamos a ver, está pegado a un hueso, y estriado porque si lo observáramos en un microscopio podríamos ver que su estructura se forman estrías. También posee fibras posteriores, anteriores y medias. Sin más dilación, comencemos. Pues bien, ¿dónde se encuentra este músculo? Bueno, este músculo se encuentra en la fosa temporal, que si se logra ver en la imagen podemos ver que hay una pequeña depresión en el cráneo. Esa depresión se le conoce como fosa temporal, y esta está delimitada por la línea temporal superior, y del lado inferior está delimitada por el arco cigomático, como podemos ver acá. Y nuestro músculo, como hemos visto, se origina en la fosa temporal y en la fascia temporal, que vendría siendo el tejido fibroso que cubre esta fosa. Su inserción o terminación ocurre desde la fosa temporal, donde las fibras del músculo convergen y pasan por debajo del arco cigomático, donde luego se insertan en la apófisis coronoides, como hemos visto en la mandíbula, y en la cara anterior de la rama de la mandíbula. Como podemos ver, este músculo se conecta también a varios huesos, que serían los del cráneo, siendo el hueso temporal, justamente, el parietal, el frontal y el esfenoides. Como habíamos mencionado anteriormente, nuestro músculo se divide en secciones basadas en la dirección de sus fibras. En este caso tenemos las fibras anteriores, las cuales son verticales y se contraen para elevar la mandíbula con fuerza. Luego tenemos las fibras medias, las cuales tienen una dirección oblicua y contribuyen tanto a la elevación como la estabilización de la mandíbula. Y por último tenemos las fibras posteriores, las cuales son casi horizontales y su contracción es responsable de retraer la mandíbula, o sea, moverla hacia atrás. Y ahora vamos a hablar sobre el mecanismo de la mandíbula, empezando por la elevación de la mandíbula o cómo podemos cerrar la boca. En este mecanismo actúan las fibras anteriores y medias. Estas fibras se acortan y tiran de la apófisis coronoides y de la rama mandibular hacia arriba. El movimiento resultante es un potente cierre de la boca que permite morder y triturar alimentos con fuerza. Esta acción trabaja en sinergia con el músculo macetero. Y su otro mecanismo es la retracción de la mandíbula o el movimiento hacia atrás, en donde las fibras posteriores se contraen y al acortarse tiran de la mandíbula hacia atrás en dirección a la fosa temporal. Como resultado, la mandíbula se mueve hacia una posición posterior o hacia atrás, siendo una acción muy importante en movimientos de molienda
y para devolver la mandíbula a su posición de cierre o oclusión. Y por último podemos mencionar un tercer mecanismo, el cual sería la estabilización de la mandíbula, que aunque no es un movimiento principal, es una función bastante crucial. En este caso, las fibras del músculo mantienen una contracción de ligera tensión constante, y esto ayuda a mantener la mandíbula firmemente unida a la articulación temporomandibular, evitando que se disloque durante los movimientos complejos de masticación y habla. Además, trabaja en coordinación con los otros músculos de la masticación para garantizar un movimiento suave y controlado. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Y eso sería todo por este video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. De parte de mi equipo y yo, les agradecemos demasiado su atención. Nos vemos en una próxima.